Estás en Roma, prisionero condenado a muerte, año 73 después de Cristo. El verdugo te arrastra pasando el Coliseo hacia cámaras subterráneas. Crees que estás aquí para luchar contra bestias. Te equivocas. La multitud vitorea arriba, pero no pueden ver lo que está pasando aquí abajo. Lo que los romanos han planeado tomará horas, incluso días, y la muerte será la parte misericordiosa. El verdugo sonríe mientras te explica tu destino. Ha hecho esto cientos de veces. Sabe exactamente cuánto tiempo toma cada método, cuánto dolor puede soportar un cuerpo humano, cómo mantenerte consciente durante cada momento. Sus herramientas están dispuestas como instrumentos quirúrgicos, cada una diseñada para un tipo específico de agonía. Lo que estás a punto de experimentar no es crueldad al azar, es sistemático, científico. Los romanos convirtieron la tortura en un arte, con manuales, programas de entrenamiento y equipo especializado. Estudiaron el dolor como los eruditos estudian las matemáticas. Documentaron qué métodos rompían los espíritus más rápido, cuáles duraban más, cuáles hacían que los hombres más fuertes rogaran por sus madres. Eres uno de los miles que sufrirán estos destinos. Los romanos no solo ejecutaban criminales, daban ejemplos, espectáculos públicos diseñados para aterrorizar a poblaciones enteras y someterlas. Cada grito tenía un propósito, cada muerte enviaba un mensaje. Esta noche exploraremos 6 métodos que hicieron del Imperio Romano la civilización más temida en la historia de la humanidad. Y comenzaremos con el que volvió locos a los hombres antes de matarlos. Pero antes de sumergirnos en estas historias de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle al botón de me gusta y suscribirte para obtener más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para hacerme saber desde dónde estás escuchando. La cuna de Judas parecía lo suficientemente inocente. Solo un asiento de madera con forma de pirámide en la esquina de la cámara de tortura. Pero este simple dispositivo representaba la ingeniería romana aplicada al sufrimiento humano. La pirámide estaba precisamente angulada. Si era demasiado afilada, la muerte llegaba demasiado rápido, demasiado brusca, y la agonía no era suficiente. Los artesanos romanos pasaron generaciones perfeccionando las medidas. Las víctimas eran desnudadas y colocadas sobre la punta. Unas cuerdas las bajaban lentamente hasta que la punta de la pirámide presionaba sus áreas más vulnerables. Entonces, la gravedad hacía el resto. El peso del cuerpo forzaba una penetración gradual. La pirámide estaba diseñada para perforar lentamente, hora tras hora, desgarrando el tejido poco a poco mientras mantenía intactos los órganos vitales. Pero aquí está lo que lo hizo verdaderamente horripilante. El dispositivo estaba posicionado de manera que las víctimas pudieran ver su reflejo en metal pulido, colocado estratégicamente alrededor de la cámara. Observaban su propia destrucción. Veían su sangre acumulándose debajo de ellos. Presenciaban cómo sus cuerpos los traicionaban a medida que la pirámide profundizaba. La tortura psicológica comenzaba mucho antes del contacto físico. Los guardias traían prisioneros condenados para ver a otros en la cuna. Describían con lujo de detalles cómo se sentía cada etapa, cuánto habían durado las víctimas anteriores, qué sonidos hacían cuando la pirámide alcanzaba ciertas profundidades. La anticipación se convirtió en parte del castigo. Existían diferentes tamaños para diferentes tipos de cuerpo. Los ingenieros romanos entendían que un solo tamaño no podía ofrecer un sufrimiento óptimo para todas las víctimas. Los niños requerían pirámides más pequeñas. Los hombres grandes necesitaban bases especialmente reforzadas. Las mujeres se enfrentaban a pirámides diseñadas para su anatomía. Cada víctima recibía una agonía personalizada.
Los registros de Pompeya muestran artesanos especializados que construían estos dispositivos. Firmaban su trabajo como artistas, se enorgullecían de su precisión. Algunas cunas presentaban mecanismos ajustables que podían cambiar el ángulo durante el uso. Otras tenían puntas de metal calentadas que quemaban mientras perforaban. La innovación nunca se detuvo. Pero la cuna de Judas era solo el aperitivo. Lo que los romanos hacían en los anfiteatros era mucho peor. Espera a escuchar lo que les hacían a los mártires cristianos. Olvida todo lo que Hollywood te enseñó sobre la crucifixión. La realidad era infinitamente peor. Las películas muestran muertes rápidas con clavos en las palmas de las manos. Los relatos históricos cuentan una historia muy diferente. Los verdugos romanos eran profesionales que entendían la anatomía. Sabían que las palmas no podían soportar el peso del cuerpo. Los clavos atravesaban las muñecas. El espacio entre los huesos de la muñeca creaba un bloqueo natural. Una vez clavado, el clavo no podía salir, sin importar cuánto luchara la víctima. Los pies eran clavados de lado a través de los tobillos, no en la parte superior del pie. Esta posición obligaba a las víctimas a una postura encorvada antinatural que hacía que la respiración fuera casi imposible. Pero se pone peor. La muerte provenía de la asfixia, no de la pérdida de sangre. La posición comprimía los pulmones. Para respirar, las víctimas tenían que empujar hacia arriba con sus pies atravesados por clavos. Cada respiración requería un movimiento insoportable. El dolor era tan intenso que la mayoría se desmayaba de inmediato, pero el instinto de supervivencia los obligaba a despertarse. El ciclo se repetía durante horas, a veces días. Los ingenieros romanos diseñaron diferentes formas de cruz para diferentes efectos. La cruz latina, tradicional, era estándar, pero la cruz en forma de T obligaba a diferentes grupos musculares a trabajar más duro. La cruz de San Andrés, en forma de X, extendía a las víctimas más ampliamente, lo que hacía que la respiración fuera aún más difícil. Cada diseño servía para propósitos específicos en el teatro de la ejecución. Los verdugos añadían refinamientos basados en la reacción de la multitud. Un pequeño asiento llamado sebile podía ser añadido para prolongar el sufrimiento. Soportaba el peso suficiente para evitar una muerte rápida, pero no lo suficiente para proporcionar un alivio real. Algunas cruces presentaban pequeñas plataformas para los pies, obligando a las víctimas a elegir entre colgarse de los brazos o pararse sobre los pies heridos. La eficiencia romana se extendía a las crucifixiones masivas. Después de la revuelta judía en el año 70 después de Cristo, alinearon caminos por millas con cruces. Equipos especializados podían crucificar a docenas por hora. Desarrollaron técnicas de línea de montaje. Un equipo desnudaba y colocaba a las víctimas. Otro clavaba los clavos. Un tercero levantaba las cruces. Sufrimiento humano a escala industrial. Lo peor era la línea de tiempo. Los hombres fuertes podían durar 3 días. Las mujeres y los niños a veces más, porque su peso más ligero ejercía menos presión sobre las heridas. Los guardias rompían las piernas para acelerar la muerte cuando el espectáculo tenía que terminar. El sonido de los huesos rompiéndose se podía escuchar en todo el anfiteatro. Pero incluso la crucifixión palidece al lado de lo que los romanos hacían para entretenerse. El siguiente método fue diseñado para hacer que el público vitoreara el sufrimiento humano. Damnatio ad bestias. 50.000 romanos llenaban el Coliseo para ver a criminales dados como alimento a bestias salvajes. Pero esto no era violencia aleatoria, era horror coreografiado, cada detalle planeado para maximizar tanto el sufrimiento como el espectáculo. Los romanos entendían que la anticipación aumentaba el valor del entretenimiento.
Diferentes animales servían para diferentes propósitos. Los leones proporcionaban muertes rápidas y dramáticas que emocionaban a las multitudes con su velocidad y poder. Pero los osos eran preferidos para ciertos espectáculos porque mutilaban en lugar de matar rápidamente. Golpeaban a las víctimas como juguetes, rompiendo huesos lentamente mientras las mantenían conscientes. Los jabalíes se reservaban para ocasiones especiales porque sus colmillos creaban heridas espectaculares que sangraban libremente. Pero es solo el comienzo. Se usaban leopardos cuando se deseaban demostraciones de agilidad. Estos felinos saltaban y se abalanzaban repetidamente sin dar golpes mortales. Las víctimas corrían en círculos, sangrando por docenas de pequeñas heridas, mientras las multitudes vitoreaban cada salto. Algunos espectáculos presentaban manadas de perros salvajes que trabajaban juntos para derribar a víctimas más grandes en ataques coordinados. La puesta en escena se volvió cada vez más elaborada. Las víctimas eran vestidas como figuras mitológicas y colocadas en escenarios que contaban historias a través de la tortura. Alguien condenado por robo podría ser vestido como Prometeo y encadenado a una roca mientras las águilas comían su hígado. Las aves fueron entrenadas para comer lentamente, tomando pequeños bocados para prolongar la actuación. Elaborados dispositivos mecánicos levantaban y bajaban a las víctimas para controlar el ritmo de los ataques de animales. Las trampillas se abrían debajo de los pies en momentos precisos. Redes pesadas caían desde arriba para enredar a las víctimas justo cuando pensaban que podrían escapar. Cada elemento fue coreografiado para construir tensión y liberar. Algunas víctimas fueron atadas a estacas, pero colocadas de manera que los animales tuvieran que trabajar para alcanzar áreas vitales. Otros fueron obligados a correr a través de laberintos con depredadores hambrientos persiguiéndolos. Los laberintos tenían callejones sin salida y salidas falsas diseñadas para dar esperanza antes de aplastarla. Las multitudes vitoreaban más fuerte cuando las víctimas pensaban que habían encontrado seguridad, solo para descubrir otra barrera. Los cuidadores de animales profesionales llamados bestiari entendían exactamente cómo maximizar la duración del sufrimiento. Sabían qué animales debían ser privados de alimento de antemano y cuáles debían ser alimentados ligeramente para mantener la agresión sin reducir el instinto de caza. Podían predecir cuánto duraría cada tipo de encuentro y ajustarse en consecuencia. Pero espera, se pone peor. Los niños eran arrojados a los animales por crímenes menores como robar pan. Los padres eran obligados a mirar desde las gradas. Algunos espectáculos presentaban familias enteras ejecutadas juntas, comenzando con los más jóvenes, mientras otros observaban. La tortura psicológica de la anticipación se convirtió en parte del entretenimiento. Los gladiadores llamados damnati a veces eran asignados a herir, pero no matar, a los criminales condenados. Hacían cortes precisos, diseñados para debilitar a las víctimas y hacerlas presas más fáciles para los animales que seguían. Algunos gladiadores se especializaban en técnicas que maximizaban el sangrado sin causar la muerte inmediata. Pero el siguiente método es probablemente uno de los peores que hayas escuchado. El escafismus no era originalmente romano, vino de Persia, pero los romanos lo perfeccionaron como perfeccionaron todo lo demás. Tomaron un método de tortura existente y aplicaron principios de ingeniería para maximizar su efectividad. Lo que resultó fue posiblemente la muerte más horrible imaginable. La víctima era atrapada entre dos botes o tinas de madera con solo la cabeza, las manos y los pies expuestos. Los botes estaban posicionados de manera que la persona no pudiera moverse, pero tampoco pudiera morir rápidamente. Luego, eran alimentados a la fuerza con miel y leche diariamente, no por bondad. Las sustancias azucaradas servían para un propósito específico en su destrucción. Pero aquí está lo que lo empeora. La víctima era obligada a defecar y orinar en el espacio confinado. En cuestión de horas, estaban acostados en sus propios desechos. Luego venía la miel. Los guardias
cubrían la carne expuesta con miel y vertían leche en su boca. La combinación atraía a todos los insectos de la zona. Las moscas ponían huevos en heridas abiertas. Las hormigas se arrastraban sobre la piel cubierta de miel. Las avispas venían por la dulzura y se quedaban para picar. La línea de tiempo era el aspecto más horrible. Esta no era una muerte rápida. Podría durar semanas. La víctima permanecía consciente durante la mayor parte porque la alimentación diaria los mantenía vivos. Observaban su propio cuerpo pudriéndose lentamente mientras los insectos los consumían vivos. Los gusanos eclosionaban en las heridas y comenzaban a comer carne podrida mientras la persona aún respiraba. Los médicos romanos documentaron el proceso con precisión clínica. Señalaron que la gangrena generalmente se establecía alrededor del día 7. El delirio generalmente comenzaba alrededor del día 10, pero las víctimas podían sobrevivir mucho más tiempo dependiendo de su constitución y la temperatura ambiente. Las ejecuciones de invierno duraban más porque la descomposición se ralentizaba en climas fríos. El olor se volvía insoportable en cuestión de días. Los guardias tenían que rotar con frecuencia porque incluso los verdugos endurecidos no podían tolerar el hedor por periodos prolongados. Algunas víctimas se quedaron ciegas por picaduras de insectos alrededor de los ojos. Otros perdieron dedos de manos y pies por la putrefacción mientras aún estaban conscientes. El cuerpo se consumía pieza por pieza mientras la mente permanecía atrapada adentro. Las innovaciones romanas incluyeron elementos de metal calentados añadidos a los botes para acelerar ciertos tipos de descomposición. Experimentaron con diferentes mieles para atraer insectos específicos. Algunos sitios de ejecución fueron posicionados cerca de hormigueros o nidos de avispas para asegurar la colonización inmediata de insectos. Documentaron qué métodos producían los tiempos de supervivencia más largos y cuáles rompían los espíritus más rápido. Un caso registrado duró 17 días. La víctima comenzó a alucinar el día 12, pero permaneció lo suficientemente consciente como para rogar por la muerte hasta el día 16. Otro caso involucró a un prisionero político que sobrevivió 19 días antes de sucumbir. Los romanos mantuvieron registros meticulosos de estos experimentos para referencia futura. Si crees que eso es lo peor que Roma podía hacer, te equivocas. El siguiente método era tan horrible que los emperadores lo reservaban para enemigos personales. El toro de bronce parecía arte. Una hermosa escultura de bronce de un toro, perfectamente elaborada con detalles intrincados. Los visitantes del museo hoy podrían admirar su artesanía hasta que se dieran cuenta para qué servía la puerta en su costado. Esto no era arte decorativo, era una obra maestra de crueldad aplicada. El toro estaba completamente hueco por dentro, lo suficientemente grande para un cuerpo humano, pero lo suficientemente pequeño para evitar una posición cómoda. Las víctimas eran colocadas adentro a través de la puerta lateral, que luego era sellada. Se encendía un fuego debajo del vientre de bronce. El metal conducía el calor perfectamente, convirtiendo el interior en un horno que asaba lentamente al ocupante vivo. Pero espera, se pone peor. El inventor, un hombre llamado Perilos, diseñó un intrincado sistema acústico dentro del toro. Tubos y cámaras transformaban los gritos humanos en sonidos que se asemejaban al rugido de un toro. Diferentes tonos emergían basados en el nivel de agonía. Los romanos lo trataban como un instrumento musical. Ajustaban la intensidad del fuego para crear diferentes notas. El diseño acústico era diabólicamente inteligente. A medida que las víctimas gritaban, sus voces resonaban a través de cámaras cuidadosamente posicionadas que cambiaban el tono y la tonalidad. Para los observadores de afuera, sonaba como un toro enojado en lugar de sufrimiento humano. Esto permitía a las audiencias disfrutar del espectáculo sin confrontar la realidad de lo que estaban presenciando. El emperador Falaris encargó el toro original y lo usó regularmente para ejecuciones. Invitaba a los huéspedes a cenas donde el toro proporcionaba música de fondo durante las comidas.
el tiempo era cuidadosamente controlado. Los sirvientes ajustaban el fuego para crear crescendos durante platos específicos. La agonía de la víctima se convertía en entretenimiento para la cena. Se construyeron diferentes tamaños para diferentes tipos de víctimas. Algunos toros fueron diseñados para múltiples ocupantes simultáneamente. Otros presentaban mecanismos internos ajustables que podían cambiar la posición durante el proceso de asado. Los ingenieros romanos nunca dejaron de innovar cuando se trataba de sufrimiento humano. El bronce retenía el calor mucho después de que el fuego se extinguiera. Incluso las víctimas muertas continuaban cocinándose dentro del toro. Algunas ceremonias de ejecución duraban horas, mientras las multitudes se reunían para escuchar los tonos cambiantes que emergían de la bestia de bronce. Los niños eran llevados a estos eventos como experiencias educativas sobre las consecuencias de desafiar la autoridad romana. Los registros históricos muestran que el propio Perilos se convirtió en la primera víctima cuando demostró el dispositivo a Phalaris. El tirano apreció la ironía e hizo que el inventor fuera colocado dentro de su propia creación. Los romanos luego adoptaron esto como parte de la leyenda del toro, usándolo para demostrar que la justicia era inevitable, incluso para aquellos que crearon instrumentos de injusticia. Pero el método de tortura romano absolutamente peor fue reservado para los crímenes más atroces. Lo que sucedió después desafía la imaginación humana. Los perros mordían cualquier cosa que alcanzaban. Los gallos arañaban y picoteaban frenéticamente. Las víboras atacaban sin cesar presas del pánico. Los simios arañaban y desgarraban con fuerza desesperada. Todo esto mientras estaban cosidos junto con el condenado en un espacio apenas lo suficientemente grande para un solo cuerpo humano. Pero, ¿sabes qué era aún peor? La tortura psicológica comenzaba incluso antes de que los animales fueran introducidos en el saco. Imagínate escuchando a cada criatura ser colocada dentro. Cada gruñido, cada aleteo, cada siseo te anunciaba tu destino. Algunos enloquecían antes de que terminaran de coser el saco. Los guardias describían ejecuciones previas con detalles vívidos, explicando cómo se comportaba cada animal y qué partes del cuerpo solían atacar primero. El saco completo era arrojado a un río o al mar. La muerte podía tardar horas, dependiendo del comportamiento de los animales y la temperatura del agua. Algunos se ahogaban rápidamente si lograban inhalar agua. Otros sobrevivían mucho más, siendo mutilados por animales en pánico mientras se sofocaban lentamente en el saco sumergido. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente horripilante. A veces, el saco era arrastrado a la orilla antes de que la víctima muriera. Los animales supervivientes continuaban atacando a la persona aún viva en la playa. Los romanos a menudo recapturaban a estos supervivientes y repetían todo el proceso, tratando la supervivencia como evidencia de que el castigo no había sido suficiente. El significado simbólico era tan importante como la tortura física. Los romanos creían que los parricidas habían violado el orden natural de forma tan completa que merecían morir como animales. El saco representaba un retorno al caos primordial, donde la civilización humana no significaba nada. La mezcla de sangre animal y humana se consideraba necesaria para limpiar la contaminación causada por el crimen original. Cicerón documentó varios casos en sus escritos. Describió a una víctima que de alguna manera sobrevivió al ahogamiento inicial y llegó a la orilla solo para ser atacada por el gallo y el simio supervivientes. El criminal vivió durante 3 días más en la playa, siendo picoteado y arañado lentamente hasta la muerte, mientras los ciudadanos romanos observaban y se negaban a intervenir. Este método se utilizó durante más de 600 años en todo el Imperio Romano. Diferentes regiones desarrollaron sus propias variaciones. Las zonas costeras preferían la ejecución en el mar, mientras que los territorios del interior utilizaban ríos. Algunos añadían animales adicionales en función de la disponibilidad local.
todos mantenían el principio fundamental de que el parricidio requería un castigo que trascendiera el sufrimiento humano normal.